El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También espera por usted, por su caridad, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, una institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, señores, esa situación de Haití, qué confuso eso. Haití es un problema, de verdad, es un país sumamente difícil de entender y hay que ser un haitiano, bueno, un haitianólogo, hay que estudiar Haití, vivir en Haití para tratar de entender esa sociedad tan complicada, tan confusa. El asesinato de Moïse. Fíjense ya por dónde andan todas estas cosas. Hoy se me ha informado, no sé si habrá que confirmarlo, si la señora murió en Miami. No sé si parece que no pudo superar las heridas, pero no sé, eso no lo tengo confirmado. Pero ahora se complica la situación de poder saber realmente qué ha pasado en Haití, a menos que las investigaciones que hagan colombianos, gente de la investigación de Colombia, porque Colombia tiene que participar en eso, porque es que hay demasiada gente, estamos hablando de 26 o 28 personas, hasta ahora señalados como participantes en esta trama, o en esta operación. Y eso son ex militares, muchos de ellos hasta un ex coronel del ejército de Colombia. Hay gente que yo he dicho siempre, ese ejército de Colombia es un ejército que está muy bien entrenado, fogueado. Ahora, ¿por qué la confusión? Bueno, también dicen que los Estados Unidos va a enviar o está enviando algunos agentes del FBI. Ya esas cosas, uno sabe que tienen que aparecer la verdad. Y no se puede escamotear pruebas o indicios que hayan de quienes participaron, verdaderamente si participaron y quienes contrataron a esta gente y quienes ordenaron matar a Moïse. Entonces, esto se está complicando porque el periódico El Tiempo de Colombia ha señalado, primero publicó las fotos de todos estos ex militares y con las armas que ha presentado la policía haitiana allí,
encima de las mesas y esta gente también allí sentado en un piso ahí todo en la comisaría de policía. Esa gente sabe que ir a hacer una operación como esa es abatirse a tiro. No se pueden dejar coger como si fueran pollos agarrados por la sala y doblados y ya. Y esa gente parece que no hicieron resistencia, ni combatieron, ni nada. Verdaderos rangers, porque son rangers. Esa gente que viene del ejército de Colombia son tipos que están probados. Entonces el periódico El Tiempo de Colombia, repito, que ha publicado todo eso, hoy dejó caer, como se dice, una información de que un informante ha señalado que los colombianos fueron como que fueron reclutados para otras cosas, vamos a decir así, porque esta gente llegaron hora y media después de los hechos, supuestamente llegaron ellos a la casa de Moïse, e incluso recogieron a la señora y la llevaron a un hospital, al hospital la llevaron ellos mismos, los colombianos. Entonces, ese informante, yo no sé cómo supo eso o cómo señaló esas cosas, pero uno no sabe realmente si es que esta gente fueron contratados quizá para cuidar a Moïse, sería porque uno no entiende realmente cómo es posible que en la casa de un presidente, miren, en la casa de cualquier empresario en Haití que tenga una vivienda como la que tenía Moïse, tiene que haber un ambiente de seguridad ahí. Total. Ahí tienen que haber perros que ladren, ahí tiene que haber cámaras, ahí tienen que haber alarmas, ahí tienen que haber militares, tienen que haber muchos militares y mucha gente que está cuidando la casa del presidente, porque ¿y dónde se ha visto que la casa de un presidente esté prácticamente a la intemperie, como se dice, sin protección? Entonces, ¿qué pasó con la seguridad de este hombre? Porque no me pueden decir a mí que solamente 2 policías estaban de servicio ahí, o 3 policías que fueron secuestrados. Que sí. Entonces, eso es como raro. Y gente que son mercenarios, que el mercenario tiene que salir a jugarse su vida, pero al mismo tiempo deben tener una vía de escape, de salir y no quedarse allí como pollos a la intemperie. Entonces esta gente dice que se refugian en la embajada de Taiwán, otra cosa como rara. ¿Por qué para la embajada de Taiwán? Bueno, que la embajada de Taiwán está cerca de la casa del presidente, pero como que eso no tiene sentido que usted, un grupo de mercenarios que van a matar a un presidente en un país donde hay una representación como la de Taiwán, y entonces van ustedes a pedir asilo después que matan al presidente de la República. ¿Quién le va a conceder asilo en una embajada ahí? Entonces ellos dicen que llegaron ahí, y ahí se posaron en el patio y no hicieron resistencia y fue la policía y los recogió. Entonces la policía no hay un herido y toman prisionero a estos rangers. Uno realmente no va a entender eso. Esas cosas van a dejar mucha confusión hasta que, si es que la policía de Colombia logra informaciones más precisas, más fidedignas. Los mismos agentes del FBI es gente que está muy bien entrenada y que no va a aceptar ir a hacer un papelón allí a Haití. ¿Entiende uno? Eso es lo más, diríamos, lo más nebuloso que uno entiende que está pasando con esta gente que están detenidos y unos 2 o 3 muertos que se reportó a la policía. Ahora, como nosotros decíamos también ayer, que políticamente no era un objetivo tal vez matar al presidente, porque ya prácticamente en septiembre, estamos en julio, agosto y septiembre, en septiembre 2 meses son las elecciones. Entonces en las elecciones el presidente no podía participar, no hay reelección. ¿Qué interés político había matarlo políticamente?
si ya un hombre que entonces en las elecciones en septiembre y en febrero ya hay cambio de mando, no había ningún interés político para eso. El interés de alguien perteneciente a un sector poderoso ha afectado sus intereses comerciales o económicos, entonces pudo haber derivado de ahí. El propio presidente Moïse había dicho que él había sido amenazado, por grupos económicos que le había afectado principalmente el área eléctrica. Y ese periodista que yo cité ayer de México, que decía, citado por el periódico El País, de que él acusó a un señor del apellido, de la familia Wolf, una gente que son muy poderosos en Haití, que tienen muchísimo dinero, y que son los que tienen el negocio eléctrico prácticamente copado ellos, pero Moïse lo sacó de circulación. Entonces, ¿cómo se dice? Un presidente que estaba enredado en las patas de los caballos, senadores enemigos de él, senadores comerciantes también, con un parlamento cesado, un cambio constitucional para eliminar los senadores y dejar solamente un parlamento unicameral, muchos políticos enemigos porque lo vieron ya como un presidente ilegítimo, porque ya estaba por encima del periodo, etcétera, que tenía intenciones autoritarias, entonces el hombre se fue ganando demasiado. Entonces ahí se aprovecha, como se dice, en esa confusión, bueno, ahora es el momento de eliminar a este hombre, pero lo mandan a matar por asuntos personales, que es el criterio de Leonel Fernández, porque es el mismo criterio que nosotros teníamos de que no puede ser político, porque un hombre que ya en 2 meses prácticamente pierde su vigencia casi como presidente de la República. Entonces, ya un hombre que está, como se dice, sentenciado, que tiene que salir del poder. ¿Cómo se queda? Bueno, dándose un autogolpe. Y eso era peor. Entonces, ahí hay definitivamente quienes reclutaron esos militares, tendrán que hablar. Quienes lo transportaron a Haití, porque entonces República Dominicana baila también. Esta gente se hicieron fotos, como unas fotos especiales, como para que aparecieran esas fotos, frente al Palacio Nacional, que vinieron por Punta Cana y que entraron por Carrizal. Carrizal, eso yo no sé, si Carrizal es como de Jabón, que tiene esa entrada, ese flujo. Pero ¿quién recibió un grupo tan numeroso como eso de gente blanca? Porque los colombianos por ahí que entraron son todos gente blanca que decíamos nosotros tienen un aspecto hasta como parecido a los de los Balcanes, de esos serbios y cosas de eso. Entraron, pero donde entran más de 20 o 28, 25 personas. Que entraran por Carrizal. Haití está lleno de colombianos, eso se sabe también, porque por el asunto de las drogas, Haití tiene muchísimos colombianos que viven ahí, y venezolanos, y viven de todos esos suramericanos que son puentes y contactos de drogas, viven en Haití, porque Haití es un país que está en desorden. Pero la verdad es que esas cosas tienen ahora como nublado un poco eso, y uno como que no está entendiendo esa situación de Haití. Además, la policía haitiana como que ha sido demasiado efectiva. Y eso, yo creo que ni el Mossad, que hay que ver lo que es el Mossad de Israel, que yo he dicho que la policía dominicana, cuando quiere ser policía de verdad, la nuestra, no hay policía más efectiva que la nuestra para identificar al criminal y decirnos quiénes son inmediatamente los autores de tal o cual crimen. Entonces la policía haitiana ha sido más efectiva que la policía dominicana y más efectiva que la policía norteamericana incluso, que todavía no se sabe quién mató a Kennedy. Imagínense ustedes. Entonces, estos apresamientos y estos intercambios de disparos realmente nos tienen como pensando que las cosas como que no sucedieron así. Ahora, eso desinformante, la verdad que eso es algo
raro, porque puede ser que también si esta gente los reclutaron para que cuidaran al presidente y le armaron todo esto para después de estos acontecimientos que aparecieran esta gente, uno como que no entiende eso tampoco. Pero está tan confuso como es ese medio cultural y ese medio político haitiano, cargado de esa magia y de ese vuduísmo, de esa negrura, de esa oscuridad, de esa condición casi tribal y selvática de Haití, que uno no sabe realmente cuáles son las instituciones que pueden funcionar o no allí. Una pena y una vergüenza, pero hay que ver, yo creo que las investigaciones que hagan los colombianos, los americanos yo no sé si lleguen a conocer o a entender esas cosas, pero los colombianos tienen que investigar eso porque Colombia es el país, como se dice, que genera la mano criminal. Y además son exmilitares, gente que le sirvió al Estado y tienen una hoja de vida allí que ellos saben todo lo que hay. Colombia está obligada a investigar ese caso también, a saber qué pasó con su gente. 28, 30, quién sabe, malos muertos y esas cosas. Muy grave. Bien. Bueno, señores, el Partido Laboral Danilista, qué interesante la política y las decisiones de estos tribunales, que cuando un tribunal da un fallo, hay que acoger el fallo. Y tiene usted los mecanismos para apelar y puede ir a otras instancias y luchar con derecho contra ese fallo que no le favorece. Ahora, yo no entiendo a este Partido Laboral Danilista, porque es que ya de PLD ahí no queda, de PLD del Boston no queda, porque ahí no queda ni la inteligencia. Es decir, ahora con este fallo del Tribunal Superior Administrativo, la Junta Central Electoral lo acoge, pero el PLD anuncia que va a casación, que va a recurrir esa sentencia. Anuncia y amenaza que va a recurrir, pero se le pasó el tiempo. La Junta Central Electoral, bueno, emite otra resolución, la 014-2021. Es decir, la primera resolución de la Junta, declarando minoritario a la fuerza del pueblo y a los demás, como el PRD. Pero el PRD como que se entregó y los demás partidos estaban como entregados porque esa fue una decisión que tomó la Junta. Pero la fuerza del pueblo, que tiene un equipo de abogados, que son abogados competentes y serios, y dijeron, no, vamos nosotros a combatir, vamos a pelear esa sentencia, esa decisión, esa resolución de la Junta, la vamos a combatir en el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo le da beneficio de causa y envían a la Junta Central Electoral su sentencia. La Junta, ¿qué hace? Acoge esto y emite otra resolución, esa, la 14-2021. Entonces, el PLD, el Partido Laboral Danilista, se va a quedar, como se dice, oliendo donde guisan. Porque ahora esa resolución de la Junta no la pueden ir a pelear al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia. Tienen que volver al Tribunal Superior Administrativo. Porque ahí es que hay que dirimir esa resolución de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué van a hacer? Pero además, señores, a veces hasta la suerte acompaña a los políticos, porque Leonel Fernández ahora se ha convertido en la locomotora de los 23 partidos, no porque lo está, diríamos, absorbiendo, ni lo está comprometiendo, ni nada de eso, sino que diríamos que
ni siquiera la buena fe, sino por la decisión de la fuerza del pueblo de ir a combatir esa resolución de la Junta Central Electoral. Pues los demás partidos pequeños, que son partidos aliados, unos y otros no, de la fuerza del pueblo, incluso aliados del PLD. Entonces, se unieron, como dicen, esa corriente y han salido beneficiados de la decisión del Tribunal Superior Administrativo, peleado por Leonel Fernández y su cuerpo de abogados. Han beneficiado a todo esto. Entonces Leonel luce aquí como no el padre económico en este caso, pero es la locomotora donde se montan los demás. Y es muy importante porque es que ha modificado todo el comportamiento de esa distribución de dinero. Le toca del 80% al PRD y a la Fuerza del Pueblo. Ya el PRD, que es un partido que aunque esté disminuido, pero es un partido que todavía tiene algo. Entonces, si tiene algo, es tan importante ahora. Los que estaban pendientes de irse para el PRM, que hubo muchos ya que estaban listos para salpar al PRM porque el PRM está en el poder. Ahora lo piensan porque ese partido, si no recibía los fondos de los mayoritarios, desde luego iba a tener que morir, porque el propio Miguel Vargas no podía sostener ese partido, porque iba a terminar quebrado, como dice. Entonces un partido con baja entrada de dinero, como el PRD, un partido tan emblemático, tan viejo y con representación nacional, no hay duda que la militancia se iba a ir a donde están sus viejos compañeros, que lo reciben porque han compartido batallas, peleas y guerras juntos. Pero ya con este dinero que le va a entrar, esta subvención que va a tener el PRD, muchos se quedarán porque van a derivar beneficio de ahí y para su trabajo político y para su manutención, como se dice. Van a vivir del partido y esos cuadros ya no tienen que desplazarse, se quedan ahí y Miguel lo conservará. Ahora, los demás partidos más pequeños, los demás partidos también se benefician porque ese 1% se le va a repartir a ellos. Creo que es un 8%. Lo vamos a ver después de la pausa, que está la distribución ahí. Pero todos esos partidos pequeños, esos 23 partidos, hoy de quien deben sentirse amigos es de la Fuerza del Pueblo, que por esa decisión de la Fuerza del Pueblo, ir a pelear en el Tribunal Superior Administrativo la decisión de la Junta, se están beneficiando ellos. Mientras tanto, como decíamos nosotros, el PLD, el Partido Laboral Danilista, se queda en la gatera, no puede ir a la Suprema Corte de Justicia porque ya no hay jurisdicción para eso, ya esa resolución hay que atacarla por el Tribunal Superior Administrativo. Entonces van a la travesía del desierto sin beduinos. Señores, el que se lance por un desierto a cruzarlo solo, sin la ayuda de un camello, de un beduino, de esos que conocen dónde está el oasis, dónde está la fuente de agua por ahí escondida, es un muerto en el camino. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, el 80% de los recursos económicos a los partidos revolucionarios modernos, Partido de la Liberación, Fuerza del Pueblo y el Revolucionario Dominicano, por obtener más de un 5% de los votos en algún nivel los últimos comicios. La FP y el PRD pasan a la categoría de partidos mayoritarios y no minoritarios como establecía la Junta en la resolución anterior declarada nula por el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, esta nueva resolución, como decíamos, hay que atacarla de nuevo en el Tribunal Superior Administrativo. Ya no podía la Suprema Corte de Justicia, que lo que buscaba probablemente el Partido Laboral Danilista era congelar eso allá, porque los casos que llegan a la Suprema Corte pueden coger 1 año y 2 años para fallarlo, y quién sabe. Entonces, como ellos tienen ahí un dirigente que lo llevó Danilo Medina especialmente para cubrirse, ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, lo llevamos allí, eso se congela, dura 1 año y la Fuerza del Pueblo se ve frenada en el aro. No recibe un peso más que lo que le toca por el 1. Pero le ha salido el tiro por la culata porque es que están desorientados. Es un partido que anda desorientado, totalmente desorientado, que ni siquiera profesionales tiene para que adviertan los peligros por lo que están pasando. Increíble. Entonces, el dictamen de la Junta dispone además que los partidos que recibirán el 12% de los recursos serán a los que obtuvieron menos de un 5% en las referidas elecciones, como son el PRCC, Alianza País, el PUN, el Partido Dominicano por el Cambio, ahí está el presidente del Senado, el BIS, el Humanista Dominicano, que es aliado del PRM, y el Comunista Revolucionario. ¿Y qué partido es este? El Comunista Revolucionario. ¿Y cuál es ese partido? Pues yo no lo conozco. El Partido Comunista Revolucionario, PCR. El restante 8% será distribuido entre las organizaciones que consiguieron menos de un 1% y más de un 0.01%, o sea, una centésima de los sufragios, como son el PRCD, MODA, Frente Amplio, APD, PP, PLR, PPC, PQDC, UDC, PAL, la Fuerza Nacional Progresista, el PRI, el PDP, el PNBC y el PDI. Los fondos a entregar corresponden al periodo julio-diciembre de este año, pero los montos serán determinados por el Pleno de la Junta mediante una decisión posterior. Esos son los fondos de julio-diciembre. ¿Qué era lo que pretendía el PLD? Frizar eso en Suprema Corte de Justicia. Que se conozca en el 2022, tarde. Pero eso obligaba entonces a la Fuerza del Pueblo mantenerse chica, o no chica, sino
vamos a decir, necesitada de recursos, porque eso es lo que amplía el negocio, como se dice, se camina y el dinero, lo hemos dicho, quieras o no, es el nervio de la política, como lo es de la guerra también. Y la guerra es la acción armada de la política, decía Juan Bosch. Bueno, entonces, no se le dio al PLD eso, que Suprema Corte de Justicia manejara y mangoneara aquello y lo tuviera sobajeándolo y lo llevara a un periodo de que no se podía prácticamente, ya cuando usted quisiera un fallo, y también el fallo no era seguro, era un fallo probablemente político. Entonces, ese partido laboral danilista es un partido que está condenado. Ahora, si Leonel Fernández no fuera un político que cocina con agua tibia, como yo he dicho otras veces, el mejor antídoto contra esa actitud numantina del Partido Laboral Danilista y cargado de ese odio encallecido y de esa soberbia contumaz, como hemos dicho nosotros, y de todo ese oscurantismo político y cargado también de toda esa suciedad, todo ese lodo cloacal político que se le acumuló ahí, ese pus se ha acumulado y entonces tienen una situación realmente de, como yo he dicho, de saprofitismo político, porque eso es lo que cabe. Entonces, si Leonel fuera un hombre de políticos, de estos políticos curtidos para afectar y para usar el maquiavelismo, diríamos también, las políticas maquiavelianas, Leonel o la fuerza del pueblo debiera instigar y tomar la querella de participación ciudadana, que sería el antídoto a esa posición de Danilo Medina, todavía esa posición ignominiosa y qué sé yo, tan impura, tan degradante de la política, en que todavía Danilo Medina, que aunque no habla, que es peor, porque ese silencio lo delata como un cobarde, que es peor todavía. Y si se instigara desde la fuerza, tomar esa querella de participación ciudadana y llevarla y abrir esa querella, ponerla en primer plano, esa querella, que esa querella tenga que conocerla la Procuraduría General de la República. Señores, esa querella lleva a Danilo Medina a la justicia y lo lleva a la cárcel. La fuerza del pueblo debiera ir por ahí, retomar esa querella de participación ciudadana o forzar que esa querella se conozca, porque si lo digo yo no me van a hacer caso. Pero tal vez si lo plantea un partido político tan importante y un líder político del nivel de Leonel Fernández, que aunque él no lo va a hacer, porque yo sé que Leonel Fernández no va a hacer eso, pero yo pongo un abogado, yo pongo, como se dice, pongo un tigre, un abogado tigre lo pongo, mira, sácame esa querella y póngansela allí. Óigame, y anda al garete el danilismo con esa querella que tiene dormida participación charlatana, que la llevó junto con Santiago Somos Todos y con la Fundación Masada, y la han dejado ahí prácticamente perimir. Ahí va a morir, porque si no la mueven, se va a morir. Eso sería devastador para ese partido laboral danilista, porque es que eso le va a abrir juicio a Danilo Medina, repito. Pero Leonel es un hombre que cocina con agua tibia y lamentablemente no tiene esa, vamos a llamarle así, esa bizarría, ¿no? o esa osadía de
poner en apuro a un adversario político que le ha sido tan dañino al propio Leonel Fernández. Porque eso es una canasta de odio lo que se formó en esa personalidad de Danilo Medina contra Leonel Fernández. Un odio por resentimiento político, de clase política, porque que Leonel Fernández era visto por ellos, por la personalidad de un Danilo Medina, veían a un Leonel Fernández como un muchacho prácticamente demandado de ellos en ese partido. Y ese liderazgo de Leonel Fernández subió de tal forma que lo superó a todos ellos. Entonces ese resentimiento le quedó. Y todavía ahora están más resentidos porque han visto las consecuencias de esa actitud tan hostil y tan degradante que tomaron contra Leonel Fernández, por no decir una actitud tan traidora y tan vulgar de asediar a Leonel Fernández convicto por droga, reclamándoles deudas. Y, señores, esas cosas, esa actitud tan mefistofélica, eso no se había visto aquí. Eso no se había visto aquí. Usar una persona como ese señor, un convicto de 9 años preso, 30 toneladas de droga, y usarlo como si fuera un hombre de la intimísima confianza de Leonel Fernández y de ultimísima generación de amigos de Leonel Fernández, que este señor llegó hasta a mecer la cuna de su niña, porque que él dice que él entraba a la habitación en intimidad y llevaba maletas de dinero, bultos de dinero, una cosa increíble. Y que eso surgiera del entorno de su compañero Danilo Medina, eso es imposible. Realmente imposible. Bueno, los juicios siguen. El juicio de los pulpos, el juicio de las medusas, el juicio de los corales. Dios mío, cuántas cosas. Eso nada más es motivo para no solamente un arrepentimiento total en Danilo Medina y todo ese grupo de gente que le acompaña en esas horas, en estas horas negras, estas horas de sombra, de malos presagios. Y son realmente horas muy difíciles para un político que pensaba que iba a salir del poder y que podía darse el lujo de caminar, andar, respirar el aire más limpio y más puro de las ciudades del país y del mundo, salir aplaudido por todas las masas populares, por doquiera que fuere, que su familia sería recibida con aplausos y con abrazos por doquier, y que usted hoy se vea impedido hasta de hablar. Eso es una cosa terrible. Definitivamente son horas muy difíciles. Los juicios, los abogados, hoy vimos los abogados, las entrevistas que le hacían los periodistas a los abogados de la defensa de los imputados. Y muy locuaces, muy amenos, muy abiertos, respondiendo las preguntas de los periodistas y loco por hablar. Por hablar y al mismo tiempo refutar la monotonía, lo monótono de esas querellas del Ministerio Público, aquel simplismo en las acusaciones de cosas tan de poca sustancia jurídica. Bueno, que las obras tienen
tubería por fuera, que los baños, que las luces no iluminan con buena intensidad, qué sé yo. Entonces, señores, por eso es que es bueno que se diga y que se tolere que los juicios sean televisados, para que la gente vea y escuche los planteamientos de ustedes y los planteamientos del Ministerio Público, porque así nos hubiéramos enterado que eso que ustedes están tratando de desacreditar la querella o las imputaciones que hace la Procuraduría, con cosas tan pueriles, tan banales y tan simples y qué sé yo, eso hubiéramos escuchado y lo hubiéramos visto en televisión y lo hubiéramos valorado y le hubiéramos dado la razón a ustedes. Si ese es el fundamento de la acusación de la Procuraduría, entonces, bueno, usted tiene razón. Del juicio de los pulpos, yo recuerdo, fue en el juicio de los pulpos sí, en el juicio de los pulpos, hubo un abogado muy joven que ese abogado, yo recuerdo, no me acuerdo el nombre de él, pero hizo unos planteamientos, óigame, que la gente lo aplaudió. Ese joven logró escollar y era un abogado de la defensa de uno de los imputados. ¿Y por qué descuella el joven? Bueno, porque era un juicio abierto, televisado, y la gente lo vio, y lo que saben, y los abogados mayores y los abogados más entrenados se dieron cuenta que el joven hizo muy buenos planteamientos. Ese joven salió y entonces, bueno, por doquiera en la sociedad nacional lo valoró muy bien. ¿Producto de qué? De un juicio abierto. Entonces, estos abogados no querían que se celebrara el juicio abierto y televisado para que la gente lo viera, escuchara y lo pudiera juzgar. Entonces los cuaces, lo alegre que se ven y queriendo que lo entrevistaran, entonces fuera de ahí. No, permítanlo adentro, para que uno vea qué dicen los fiscales y qué dicen ustedes, qué refutan ustedes cuando los fiscales le acusan, porque usted no puede llevar 585 páginas de tonterías o de boberías y planteada en forma como tan bobalicona por la misma Procuraduría General de la República, que casi le causa risa a ustedes. Pero el juicio fue cerrado. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el doctor Marino Vinicio Castillo publica los miércoles su blog La Pregunta. Todos los miércoles, ustedes saben que ya en estos tiempos de pandemia, doctor Castillo, en ese reflexivo recogimiento, se ha dedicado a escribir
con su recto juicio de razón y de palabra. Y lo ha hecho excelentemente bien. Sus reminiscencias en el Listín Diario y ese blog, Un Escarmiento Desafiante, es el tema de esta semana. Como toda la semana publica ahí en Google. Entonces, el doctor Castillo tiene además la respuesta el domingo, como ustedes saben. Así que le insto a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Bueno, señores, yo me reí muchísimo porque vi un congresista. Yo creo que este ha sido el congreso más mediocre que ha tenido la historia republicana de la República Dominicana. Yo creo que es el congreso más mediocre. La suerte que tiene un hombre serio que preside el Senado, que es ese señor de Santiago, Eduardo Estrella, que Eduardo es un joven, ¿no? Ya un hombre ya veterano, pero es una personalidad que se ha dedicado a ser un político serio, un hombre que nadie le puede señalar inconductas, ni incompetencias. Entonces, pero le ha tocado dirigir él como presidente del Senado, dirigir el Congreso más mediocre, según mi observación, que ha tenido la historia política de la República. Repito. Hoy ustedes saben lo que es un congresista pedir que se declaren las jugadas de gallo, que se declare patrimonio cultural de la República Dominicana. Esas son cosas que realmente uno tiene que sentirse burlado, porque uno sabe que el país vota con el corazón, no vota con el cerebro. Porque si votara con el cerebro, no, esas mediocridades que llegan a ser congresistas nacionales no pasan. Pero este pueblo vota con una emoción, un impulso. Y el corazón es lo que decide. No lo decide el cerebro, el voto. Una pena, una vergüenza. Educación ha señalado, señora. A mí sí me gustó la medida que tomó Educación. No se van a entregar las tabletas, los laptops, ni las tabletas a aquellas familias o docentes, quien sea, que no esté vacunado. Óigame, y eso ha apurado la vacunación de muchos padres y tutores, de niños y de maestros que no querían vacunarse. Entonces Educación le dijo, por lo menos lo vi en Nagua, creo que fue, que tomaron esa decisión, pero muy bien. Y lo felicitamos a las autoridades de Educación, que por cierto, Educación ha anunciado que para septiembre serán ya las clases presenciales. Excelente, porque ya en septiembre se supone que estaremos vacunados, más del 80% de la población del país va a estar vacunado, porque vacunas hay, y hoy están llegando muchísimas vacunas más, tanto de Pfizer como de la China. Entonces el gobierno tiene vacunas de más. Y si seguimos con el ritmo de vacunación, ese anuncio de que las clases serían presenciales en septiembre, excelente, porque ya para septiembre se supone que están las cosas más controladas. Pero qué raro, qué sospechoso. Los maestros dicen que no, que todavía... ¿Y por qué se han acostumbrado a la vagancia? Pero es verdad que la costumbre hace ley en este país. Porque es que ese gremio, eso es lo que se llama un gremio irresponsable, ese de los maestros. Porque ¿cómo usted va a decir que eso todavía significa peligro? Pues claro que todavía hay peligro, porque nadie ha dicho que ese virus va a desaparecer, pero si en septiembre la población, más de un 80% de la población dominicana tiene que estar vacunada, entonces ¿cómo ustedes van a poner resistencia a la apertura del año escolar cuando la población totalmente vacunada es una garantía para que el aula funcione? ¿Y cómo se va a presentar? O sea, el eje básico, el brazo mayor de la educación, que son los profesores, los docentes, digan que ellos no tienen temores todavía. ¿Temores de qué? Ustedes van a estar vacunados, hasta los niños van a estar vacunados, los padres y los tutores están vacunados y las autoridades están vacunadas. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, es muy sospechoso, no hay duda.
Bueno, estos minutos que quedan finales, yo se los voy a dedicar a la política norteamericana en Afganistán, porque Estados Unidos, uno no va a entender a Estados Unidos, los pasos diplomáticos de Estados Unidos han sido sumamente oscuros, difíciles. Yo en el caso de Afganistán quisiera darle algún beneficio a la decisión de Biden de retirar las tropas norteamericanas, que él sabe que está dejando un tremendo problema, pero es lo que yo he llamado. Yo creo que Estados Unidos está jugando al huevo de la serpiente. Yo escribí un artículo en el periódico El Nacional del martes, Biden y Afganistán, que me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, me voy a permitir leerlo, para que tenga una idea por dónde van las cosas. Es hora de dejar Afganistán. Bin Laden está muerto y Al Qaeda degradada. Así resume el presidente Biden la razón de sacar las tropas y finalizar la guerra de 20 años en el secarral de Afganistán. Pero el futuro inmediato de Afganistán es predecible como el huevo de la serpiente. El talibán terminará gobernando y quizás el propio Biden es consciente de ello y se adelanta con esa expresión de que han logrado su objetivo trazado después del 11S, es decir, matar a Bin Laden y degradar a Al Qaeda, que era la base, la sustentación del terrorismo. Sin embargo, digo yo, podría dejar a sus vecinos un grave problema. El campo minado para que el ISIS, ese es el Estado Islámico, esos radicales, terriblemente radicales, le dé forma a su califato al absorber al propio talibán y cree tensiones con Pakistán, Irán, China y su región musulmana de Xinjiang y Rusia, que le ha combatido con dureza en Siria. Entonces, Irán y Rusia, aliados en Siria, tendrán unas fronteras súper volátiles, incluyendo las naciones caucásicas que son aliadas naturales de Rusia y que hoy ya lucen intranquilas luego de la breve pero muy cruenta guerra de Armenia cristiana y Azerbaiyán musulmán. El Estado Islámico ha sido atacado en todo el Levante por las potencias que se disputan la zona, pero ya asentado en Afganistán creará problemas a sus enemigos jurados en Siria e Irak, es decir, a Rusia e Irán. El poder establecido vuelve sus armas contra sus adversarios e incluso amigos circunstanciales. De aquí que el ISIS, es decir, el Estado Islámico, que es objeto de un odio universal, que es la herejía misma y el más pernicioso de los enemigos del propio Islam, buscará retornar a junio de 2015, en la que un 8% de sus filas eran engrosadas por jóvenes procedentes de Rusia o con pasaporte ruso de la República de Daguestán, lo que prueba que la serpiente ya tiene sus huevos en el sur de Rusia de mayoría musulmana. Afganistán es tierra fértil porque hay una experiencia de las prácticas más estrictas y radicales de la ley islámica que ya había impuesto el talibán. Hoy están dormidos, no muertos, aunque su líder más emblemático, el califa Ibrahim Baghdadi, fue eliminado por los comandos de USA, de Estados Unidos, en el 2019 en Siria. Yo planteo ahí la posibilidad de que Estados Unidos se va de Afganistán consciente de que el talibán va a gobernar, porque ya el talibán ha ido ganando terreno y ganándole mucho terreno a los demás. Y que le va a crear ese problema a Rusia y a los demás. Rusia ya habló y dijo que teme que esa zona, y ya los talibanes le están diciendo a los rusos, no se preocupen que nosotros no somos problema para ustedes. Pero ya Rusia peleó una guerra ahí con ellos mismos. ¿Qué dice aquí Dmitry Peskov? Admitió que el desarrollo de la situación en Afganistán tras la salida de las tropas norteamericanas y sus aliados es muy preocupante. Estamos observando y constatamos que lamentablemente tiene lugar una desestabilización en el país centroasiático, añadió Peskov,
que aludió al agravamiento de la situación en la frontera afgana y tayika, es decir, Tayikistán. Esta madrugada, 1.037 militares cruzaron hacia Tayikistán, militares afganos. Es decir, esto fue una queja de Rusia, pero esto salió ¿cuándo fue? El mismo martes que yo escribía esto. Es decir, Rusia está muy preocupada porque le están dejando tremendo problema al lado. Y más grave si el ISIS viene y conquista al talibán y lo saca de circulación al talibán en Afganistán. Pero eso es interesante y habrá que ver si es una jugada de Estados Unidos dejarle, como se dice, el huevo de la serpiente a Rusia y a Irán en sus propias fronteras. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de A Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.